Ok, está bien. Empezamos de una vez, ya si tus compañeros se conectan más tarde, pues ya para que se conecten, porque si no se nos va a acabar el tiempo de la reunión. Y Ajá. Sí, ya hay que empezar. si no, ya empezamos, ¿no? Vale, en plataforma Sí. habilité un documento PDF en arquitectura de computadoras, porfa. Ahí en la sección de general hasta la parte de abajo. No, perdón, en unidad 1, perdón. Unidad 1 en recursos. Sale, primero, iniciando, ¿qué vamos a ver en arquitectura de computadoras? Vamos a ver las nuevas tecnologías de la información y vamos a empezar a ver un poco de programación básica, programación estructurada, que más adelante ustedes van a retomar en una materia que se llama Circuitos Digitales 2, que van a ser la programación de microcontroladores o de dispositivos electrónicos. Pero por el momento vamos a ver una programación más simple, es una programación, ya es un poquito vieja, sale de los inicios de la programación, más o menos por los 80, la programación que vamos a ver, pero la ventaja es que es el lenguaje que vamos a ver, es el lenguaje de programación más utilizado y es la base de la mayoría de los lenguajes actuales. Entonces no hay tanto problema con eso. ¿Sale? Entonces, vale. Entonces les comentaba que vamos a ver una una arquitectura de computadoras. Les voy a compartir el temario. Ahí en la página, en la plataforma también está el temario. Pero de todas formas, le vamos a echar una ojeada. ¿Sale? ¿Sí pueden visualizar el temario? Sí. ¿Sí? Ok, entonces, si no mal recuerdo, son 6 unidades. Está un poquito extenso el temario. Lo primero que vamos a ver son conceptualizaciones de ciencia y tecnología, grandes rasgos. Vamos a ver qué es una computadora, cómo está conformada, qué programas tiene, software y demás. Después tenemos el desarrollo de algoritmos. Sale que vamos a empezar a ver cómo solucionar problemas computables, o sea, problemas que podemos resolver a partir de una computadora, cómo desarrollarlos para poder hacer esas soluciones, para poder programar esas soluciones. La unidad 3, programación y lenguaje estructurado. Una vez que nosotros ya analizamos en la unidad 2 el cómo desarrollar algoritmos para resolver problemas, vamos a llevarlos a cabo, vamos a empezar a ver qué es un lenguaje de programación, para qué sirve, qué lo conforman, sus características y demás. Y en la unidad 4 nos metemos al lenguaje de programación C, en el cual nosotros ya vamos a poder programar esas soluciones a esos problemas, ¿vale? Y poder ejecutarlos. La unidad 5 y la unidad 6 simplemente se ven ciertas herramientas, ciertas sentencias que son de ayuda dentro del lenguaje de programación. ¿Sale? Para la unidad 1 le subí a plataforma una pequeña antología. ¿Sale? No sé si la están viendo ahorita. En compartir pantalla la puse. ¿Sí la logran ver, chavos? Sí, ya lo veo. Sí, ya lo veo. Sí. En caso de que no la visualicen, la pueden descargar, está en plataforma, ¿sale?
Ahí está. Es una pequeña antología, es el primer capítulo de la antología de la materia. ¿Sale? Nos vamos a saltar hasta donde nos compete. ¿Sale? ¿Qué es esto? ¿Sale? Conceptualizaciones de ciencia y tecnología, las nuevas tecnologías de la información. ¿Vale? Aunque se les llaman nuevas tecnologías de la información, realmente no son nuevas, son tecnologías que ya hemos estado utilizando desde hace varios años. Tal vez el término se acuñó en un tiempo en el cual apenas estaban surgiendo o estaban en auge, por lo tanto, se les quedó la palabra nueva, pero realmente no son nuevas, simplemente son diferentes formas en las cuales nosotros empezamos a trabajar con esa información. Sale aquí nos maneja que dentro de esas nuevas tecnologías de la información tenemos el procesamiento de información, la automatización de tareas, el almacenar grandes cantidades de información y establecer comunicaciones inmediatas, síncronas y asíncronas. ¿Sale? Entonces esta clase virtual, ¿vale?, forma parte de esas nuevas tecnologías de la información. ¿Sale? Hace años el tener un CD, ¿sale? No sé si a ustedes todavía les tocaron los disquetes que se usaban anteriormente en las computadoras, que nada más tienen una capacidad de 1.4 megabytes. ¿Sale? Después llegaron los CDs que ya tenían una capacidad de, si no mal recuerdo, 700 o 800 megabytes. Y después de eso llegó el surgimiento de las memorias USB, ¿sale? Donde empezábamos con capacidades de 64, 128, las 256 megabytes eran las más grandes. Y en la actualidad tenemos memorias que van hasta de 256 gigas, no de 256 megas como hace unos 10 años. ¿Vale? Entonces, a todo ese nuevo desarrollo y evolución que va teniendo la tecnología, ¿vale?, se le llaman nuevas tecnologías de la información. Como les mencioné, no es que sean nuevas, simplemente se le va dando un nuevo cambio a esas tecnologías, ¿no? Se les va dando una aplicación y se las van mejorando. ¿Vale? Les silencié los micrófonos, en caso de que quieran hablar, los activan, porfa, porque entra mucho ruido. ¿Sale? Igual si no me escucho, me pueden comentar para checar la conexión. ¿Sale? Entonces, esas son las tecnologías de la información, simplemente son las nuevas tecnologías que utilizamos o la evolución de esas tecnologías para procesar información. Después tenemos los elementos de un sistema computacional, ¿sale? Vamos a manejar 4 elementos fundamentales, ¿sale? Dentro de esos esos cuatro elementos fundamentales vamos a tener los dispositivos de entrada, ¿sale? Que son todos aquellos dispositivos que, generalizando, una computadora puede tener. Pero en la actualidad no solamente podemos hablar de computadoras, también debemos hablar de los dispositivos que todos tenemos, que la mayoría lo está usando para tener acceso a esta clase. Esos dispositivos son los smartphones, ¿sale? Y las computadoras o tablets también entran, ¿sale? Todos esos tienen dispositivos de entrada, ¿sale? Ese es uno de los elementos que las conforman. Otro elemento que la conforma va a ser el procesamiento. ¿Qué va a ser el procesamiento? El procesamiento va a ser la capacidad que va a tener ese dispositivo para poder trabajar con la información. ¿Sale? Entonces, ese va a ser el procesamiento, simplemente va a ser qué capacidad va a tener para poder trabajar la información. Esa capacidad va a determinar la velocidad de procesamiento y va a determinar qué tanto se nos va a colgar nuestra computadora, ¿vale? O qué tan lenta o rápida va a ser a la hora de que nosotros estemos trabajando con ella. Después tenemos el almacenamiento, ¿sale? El almacenamiento van a ser todos esos dispositivos que nos permiten a nosotros guardar la información, ¿sale? Pueden ser elementos de entrada y salida, ¿vale? O pueden ser elementos internos del sistema, por ejemplo, un disco duro, una memoria USB, ¿sale? Un disco, un disquete, ¿sale? Etcétera. Y después tenemos las capacidades de un sistema, ¿sale? Y vamos a tener que se van a dividir en la velocidad, ¿sale? Que es cuántas actividades puede realizar a la vez, ¿sale? Que esto va a depender por completo del procesador. Mientras tenga un procesador mayor, va a tener la capacidad de procesar mayor información. De la misma forma, la memoria RAM, la mayor memoria RAM va a tener más capacidad de tener almacenamiento volátil y de poder tener acceso a una información más rápida. La precisión, ¿sale?
que es que no ocurran errores. Entre menos ocurran errores, mayor va a ser la precisión y la confiabilidad. ¿Sale? Es que este tipo de tecnología, ¿sale? Puede funcionar X número de tiempo, obviamente siempre y cuando tenga el mantenimiento adecuado. Si ustedes nunca le dan mantenimiento a sus equipos de cómputo, va a llegar un tiempo en el cual pues estos van a tronar y van a dejar de funcionar. ¿Sale? Y la capacidad de memoria, que va a ser la capacidad con la cual esta puede almacenar datos. ¿Sale? Después vamos a empezar a ver las clasificaciones. ¿Sale? Ya vimos los componentes, pero estos componentes los vamos a encontrar más que nada en la parte del hardware. ¿Sale? ¿Qué es el hardware? Como su nombre lo dice, ¿sale? Es algo duro, no es algo que podemos tocar, que podemos palpar. ¿Sale? Entonces el hardware van a ser todos esos dispositivos que yo los puedo tener de manera física. ¿Vale? El mouse de la computadora, el touchpad, el teclado, la pantalla, el celular, una cámara, una impresora, todos esos son hardware, ¿sale? Son los componentes de un sistema que me permiten hacer que el sistema trabaja correctamente y en conjunto con todos sus elementos, ¿vale? Prácticamente el hardware, ¿sale? Serían como nuestros órganos, ¿vale? Son los que trabajan coordinados para poder conseguir que el sistema, que seríamos nosotros, trabaje de manera correcta, ¿sale? Y dentro de esa estructura o esos elementos principales del hardware, ¿vale? Vamos a tener los dispositivos de entrada, la unidad central de procesamiento, que es el procesador, y los dispositivos de salida. Y estos elementos deben tener una comunicación entre ellos para que puedan realizar las tareas. ¿Sale? El procesamiento va a ser el que va a analizar toda la información que le está llegando al dispositivo. Por ejemplo, cuando yo presiono una tecla en un dispositivo de entrada, en un teclado, ¿vale? Esa información llega al procesador. Es trabajo del procesador definir qué información es, de dónde viene, ¿vale? Y para qué es. ¿Sale? Entonces, si esa información es para le estoy trabajando en Word, ¿sale? Por ejemplo, el procesador va a destinar esa tecla que se convierta, ¿sale? En una letra dentro de mi monitor. Y entonces esa información que va a recibir el monitor tiene que ser conmutada por la unidad de procesamiento, entre otras unidades, para que yo la pueda ver en mi pantalla. ¿Sale? Entonces lo que nosotros tenemos son mis unidades periféricas. Las unidades periféricas son las unidades de entrada y salida. ¿Sale? Yo tengo comunicación por medio de canales de datos. ¿Sale? Por aquí es donde transita la información. ¿Sale? Entonces esa información de las unidades periféricas entra a una unidad lógica aritmética. ¿Qué es eso? ¿Sale? Las computadoras trabajan con códigos binarios, en su fundamento, que también manejan los códigos hexadecimales, que después convierten a códigos binarios, pero esa información es analizada por la unidad lógica aritmética. ¿Qué es lo que hace esa unidad lógica aritmética? Simplemente hace operaciones matemáticas fundamentales, como suma, resta y demás, ¿vale? Para obtener y procesar esa información. Eso es lo único que hace. Esa información la manda a una memoria central o principal o la memoria RAM para poder estar asociando esos datos, ¿sale? Y si son información que sean, por ejemplo, yo doy un clic en un icono, esa información llega a la unidad lógica aritmética, se analiza, se convierte y demás, se manda a la memoria central y de ahí se vuelve una instrucción que se va a la unidad de control. O sea que si yo digo un clic en un icono, entra por una unidad periférica, se va a un canal, entra a la unidad lógica aritmética, se almacena y de ahí se manda al procesador. El procesador procesa esa instrucción, la lleva a cabo, la manda nuevamente a la unidad lógica aritmética para que se procese y se vuelve a mandar al canal. ¿Vale? Y de ahí se vuelve a ir al periférico, ya sea al monitor, bocinas y demás. ¿Sale? Más o menos así es como funciona una computadora. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos una vista muy general de cómo se conectan los componentes de una computadora. Tenemos el procesador, la memoria, el almacenamiento y las interfaces de entrada y salida que están conectadas todas por un bus. ¿Sale? Nos dice que las unidades periféricas son medios de comunicación del computador posee para comunicarse con el exterior. ¿Sale? Y tenemos dos comunidades de comunicación que permiten el diálogo con el exterior, pueden ser de entrada y salida,
teclado pantalla, y las memorias auxiliares, ¿sale? Que son memorias externas, una memoria USB, un disquete, un disco, etcétera. Los canales o buses simplemente son, podríamos verlo como cables que conectan un dispositivo con otro y permiten que se lleve a cabo la comunicación entre estos dos dispositivos. ¿Sale? Después nosotros entramos a la parte del software. ¿Qué es el software? ¿Vale? El software no es más que todos los programas, aplicaciones y demás que nosotros podemos ver en la pantalla o inclusive que no podemos ver, pero que nos ayudan al procesamiento de la información de manera digital. Es algo que nosotros no podemos tener de manera física. ¿Sale? Entonces, ahí vamos, ese va a ser el software. ¿Vale? Vamos a tener por ahí una clasificación de los software, que es el software de operación. ¿Sale? El software de operación prácticamente es nuestro sistema operativo. Es el software base. Es sobre el cual yo voy a montar más software. En este caso, si estamos en la computadora, Windows es nuestro software de operación, ¿vale? En el cual va a ser capaz de mantener una comunicación entre todos los periféricos de la computadora, ¿sale? Y va a poder ejecutar otras aplicaciones que nosotros le instalemos, ¿sale? En el caso de sus smartphones, dependiendo del smartphone que tengan, puede ser un sistema operativo basado en Android, un sistema operativo basado en iOS, un sistema operativo basado en Windows. En el caso de los Nokia de hace algunos años, tenían un sistema operativo, el Nokia, ¿vale? Y etcétera, ¿no? Huawei, que ahorita sacó también su sistema operativo, por el problema que tuvo con Google, ¿vale? También es un sistema base. Después tenemos el software de traducción, que es el que utilizan los programadores para realizar los programas de computadora que nosotros utilizamos, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar uno. Es un lenguaje de programación muy básico, pero los va a poder encaminar en ese mundo. Después tenemos el software de aplicación. El software de aplicación ya está diseñado para tareas específicas. Una hoja de datos, por ejemplo en Excel, una hoja para documento en Word, ¿sale? Ya están destinados para una tarea. Para escuchar música, para escribir texto, para procesar información, para enviar mensajes, para poder navegar en Internet. Todos esos son software de aplicación. Entonces ahí entra Word, Excel, PowerPoint, WhatsApp, en el celular los videojuegos, Facebook, en el celular, navegador, Google, ¿sale? Todos esos son aplicaciones, son software de aplicación. Y por último viene el firmware. ¿Qué es el firmware? El firmware es como una firma de seguridad que le ingresan a los software, ¿sale? Simplemente que este firmware, ¿sale? Es tanto software como hardware. Es como una firma digital que llevan todos los componentes electrónicos, ¿vale? Ese es el firmware. Cuando ustedes lleguen a circuitos digitales 2, ¿sale? Van a empezar a ver un poquito más de firmware para dispositivos electrónicos, ¿vale? Hay algunos dispositivos electrónicos que ya contienen un firmware, ¿sale? Y que ese firmware permite que trabaje adecuadamente, ¿sale? O sea, que hace que todos los elementos puedan trabajar de manera concurrente. Por ejemplo, permítanme un tantito. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok. Voy a dejar de compartir tantito pantalla. Voy a cambiar. Sale. Ahí están viendo, ya están viendo en la otra pantalla, ¿verdad? Sale bien. Estos dispositivos que tenemos aquí, no sé si los logran ver. ¿Sale? Son dos dispositivos, uno más grande y uno más pequeño. ¿Sale? Son placas de desarrollo de prototipado. Se llaman Arduino. Tenemos dos aquí. Este es un Arduino Mega y este es un Arduino Nano. ¿Vale? Hay más placas.
Estas placas están basadas en microcontroladores, esto prácticamente es una computadora, pero en pequeño. ¿Vale? Es una computadora con características muy limitadas, no se acerca ni a un smartphone, mucho menos una computadora de uso general, ¿vale? Pero sí es tecnología un tanto potente para el desarrollo de prototipos. ¿Sale? Aquí tenemos varios elementos, ¿sale? Por ejemplo, esto de aquí es un cristal. Yo digo que nos sirve nos define la velocidad de procesamiento que va a tener nuestra tarjeta. Por aquí tenemos unos capacitores, tenemos aquí un microcontrolador grandote. Este microcontrolador de aquí es una Tmega 2560, ¿sale? Que este es el cerebro del dispositivo. ¿Vale? Y por aquí tenemos otro tipo de microcontroladores. A ver si enfoca. Aquí tenemos otros microcontroladores, ¿vale? Que tienen tareas específicas. ¿Sale? Por ejemplo, ese de aquí es el que nos permite tener una comunicación de esta tarjeta con la computadora. ¿Sale? Tenemos otro, que es este pequeño que está al lado del cristal, que es el que nos permite hacer la programación de este dispositivo, de este microcontrolador, a través de la computadora. Y de este lado tenemos algo similar. Tenemos el microcontrolador, que es el Atmega 328, ¿sale? Que es el cerebro de este dispositivo. Y en la parte inferior tenemos más microcontroladores, en el cual uno es el que nos permite, que es la comunicación USB con la computadora. ¿Sale? Entonces, ¿qué es el firmware? El firmware es un programa base que trae este microcontrolador que permite que todo trabaje de acuerdo a como uno quiere que trabaje. ¿Vale? O sea, que gracias al firmware o al programa que trae este hardware, yo puedo tener la comunicación vía USB y la comunicación con otros dispositivos que yo le puedo integrar aquí. ¿Sale? Y a partir de eso me facilita la programación de él mismo. Yo lo puedo programar con el firmware que él trae. Si yo comprara este microcontrolador por separado de la tarjeta, no trae firmware y su programación es muchísimo más compleja. Lo que nos ayuda al firmware es que esto pueda ser programado de manera más simple. ¿Sale? La mayor parte de los dispositivos electrónicos, ¿sale? Cuentan con un firmware. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien, chavos. ¿Dudas? Hasta ahorita no. Hasta ahorita no, ok. Vamos a compartir pantalla otra vez. Vale. Uno de los firmware más conocidos es el BIOS. No sé si ustedes cuando encienden su computadora les aparece una ventanita y ahí les menciona la versión del BIOS, o si quieren formatear su computadora, presionan unas teclas y les aparecen varias opciones de su sistema operativo. ¿Sale? Eso es un BIOS. ¿Sale? El BIOS no es más que un programa base que trae la computadora, que no es un sistema operativo, pero que permite realizar configuraciones al software que trae el hardware. Me permite, por ejemplo, modificar el horario, perdón, la fecha que trae la computadora, me permite modificar si tengo memoria RAM, memoria gráfica compartida con la memoria RAM, me permite establecer cuál es la compartición que va a haber. ¿Vale? Entonces es el firmware más común que vamos a encontrar en una computadora. Después tenemos la clasificación de sistemas operativos. ¿Sale? Vamos a tener tres tipos de sistemas operativos. El primero es para inicializar la máquina. Las funciones principales del sistema operativo. El primero es preparar la máquina, ¿vale? Iniciar el equipo. ¿Qué es lo que hace? Lo que va a hacer es poner en comunicación a todos los componentes de la computadora, darles cuál es su rol, cuál es su función y establecer cuándo van a iniciar o cuándo van a estar en modo de espera. ¿Vale? Sirve de máquina extendida, oculta los detalles del hardware. ¿A qué se refiere? A que me va a dar una visión más amigable de la computadora. ¿Vale? Si ustedes se ponen a buscar videos de máquinas viejas, de máquinas antiguas, se van a dar cuenta que todo se trabajaba por medio de código o que no era nada agradable a la vista. Simplemente era como una hoja de datos, una hoja de texto completamente negra, un cursor y se ingresaba código. ¿Vale? Más o menos lo que es muy similar a lo que es el CMD. ¿Sale?
al símbolo del sistema, donde nosotros simplemente trabajamos por código, no tenemos ninguna pantalla amigable donde yo pueda dar clics y todas las instrucciones que tengo que ingresar tienen que ser escritas. Más o menos así eran los sistemas operativos anteriormente. ¿Sale? O en la actualidad tenemos la ventaja de que ya son más amigables, son más simples de usar y más fácil de navegar. El siguiente que tenemos es la administración de los recursos para su funcionamiento. La computadora, o perdón, el sistema operativo es el que decide cuánta memoria y cuánto procesamiento le va a destinar a cada una de las aplicaciones que nosotros tenemos o a cada una de las tareas que tiene, ya sea en primer plano o en segundo plano. Entonces, si un sistema operativo no está elaborado correctamente, él va a designar memoria de manera aleatoria, pudiendo provocar que ciertos programas se cuelguen o se ciclen. Entonces, esa es una de las tareas principales del sistema operativo. Él decide cuánta memoria RAM le va a dar a un programa o cuánto procesamiento le va a dar. ¿Vale? Las características de un sistema operativo: debe ser determinista, el mismo programa ejecutado con los mismos datos debe dar los mismos resultados en cualquier momento, ¿sale? O sea que siempre se tiene que ejecutar igual, siempre y cuando las entradas sean exactamente las mismas, ¿sale? Indeterminista puede responder a circunstancias que puedan ocurrir en un orden impredecible. ¿Sale? Vamos a tener aquí la clasificación de sistemas operativos. La principal, o la que se menciona primero, es el número de usuarios, ¿sale? Nosotros, la mayoría, tenemos los sistemas operativos que manejamos son monousuarios. ¿Por qué? Porque solamente lo utilizo yo en ese equipo, ese sistema operativo. Los sistemas multiusuarios es, yo lo instalo en una computadora, pero por medio de una red, por ejemplo, yo puedo transmitir el sistema operativo y varias computadoras pueden utilizar el sistema operativo. Pero si yo apago la computadora que tiene el sistema operativo instalado, ¿sale? Ninguna de las computadoras va a poder tener acceso a ella. Propósito para el que fueron diseñados, de propósito general, que son los que nosotros utilizamos. Propósito específico, en tiempo real, ¿sale? O tolerancia a fallos. Por ejemplo, propósito específico, para la robótica, ¿sale? Hay un sistema operativo que se llama... se me fue el nombre. Se llama Russell, si no me estoy equivocando. Es un software dedicado exclusivamente para el control de robots autónomos. Entonces, ese software se instala, ¿sale? Y da facilidades para que uno pueda controlar o el hardware de un robot autónomo, ¿vale? Ya son softwares de uso específico, ¿sale? O tenemos también sistemas operativos para el control de redes, que son los sistemas operativos de red, y sistemas virtuales que ejecutan, por ejemplo, una máquina virtual, ¿sale? Yo tengo ahí un sistema operativo y genero otro sistema operativo dentro de uno que ya está cargado. ¿Sale? Para su funcionamiento puede ser offline, que es los que nosotros utilizamos, que pueden trabajar aunque no estén conectados a internet, y los online. ¿Sale? También van a depender por el número de procesadores. Por ejemplo, ahorita ya no se ve, pero hace algunos años teníamos sistemas operativos de 64 y sistemas operativos de 32 bytes. ¿Vale? Entonces dependía ahí la velocidad de procesamiento y el número de procesadores que tenían. Actualmente la mayoría ya trabaja con 2 o más procesadores y son de 64 bytes. ¿Sale? Y la situación de la memoria, que puede ser centralizada o distribuida. ¿Vale? Ya tenemos, nos menciona algo de software, hoja de cálculo y modelo de base de datos, pero no vamos a llegar hasta allá. ¿Vale? Pero dentro de las bases de datos simplemente son es un almacenamiento de información, ¿vale? Generada, y esa información va almacenada de forma correcta y clasificada. ¿Vale? No se almacena información aleatoria, sino que se almacena información que uno requiere y necesita, y le pone ciertas reglas a esa base de datos para que se pueda comunicar con otros componentes de esa base de datos. Por ejemplo, una base de datos de los alumnos del Instituto London, donde se pueda almacenar nombres, direcciones y demás, eso ya es una base de datos, y se pueda coordinar
con otro tipo de sistemas para que puedan utilizar esa información. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá, chavos? Vale. Ya se va a acabar el tiempo. Tengo clase. Yo creo que la dejamos aquí, esta clase. Les voy a subir Ajá. a la plataforma. Ok, vamos a... porfa, un favorzote. Para facilitar la comunicación, creen un grupo de WhatsApp, por favor. No. No. Ajá. Y agréguenme. Mi número está ahí en la plataforma. De todas formas, se los paso. Es el 231-103-2133 para que podamos ponernos de acuerdo mejor con las clases. ¿Sale? Otra vez, profe. 231 Otra vez. Ajá. 103 Sí. 2133. Ok. Entonces, Ya quedó. creen el grupo para que les informe ahí cuando subo las actividades y nos vayamos poniendo mejor de acuerdo para las clases. Les voy a subir a plataforma en la siguiente parte de la antología y el link para que descarguen un software que se llama PSI, que es el primero de los que vamos a trabajar, por lo cual para la siguiente clase, si pueden hacer uso de una computadora mejor, para que lo puedan instalar. En caso de que no, pues lo tendrá que hacer ya en su tiempo libre y subir las actividades pertinentes. ¿Vale? Sí, también. Les voy a subir un pequeño cuestionario de lo que acabamos de analizar. No es mucho, es pura teoría, no es tan fundamental, pero prácticamente es la primera unidad. ¿Vale? Les voy a subir una actividad ahí a plataforma para que también la realicen. Le van a tener de aquí hasta la siguiente semana. Son actividades para complementar lo que vimos el día de hoy. Y de veras, me comenta Víctor que todavía vamos a tener la clase que faltó, que es la de diseño de piezas por computador, nada más que sería hasta las 4 de la tarde. Ajá. ¿Sale? Entonces a las 4 de la tarde nos vemos en la misma liga, en el mismo link, va a ser aquí en la misma conferencia, ¿sale? Para ver, para empezar a ver cómo vamos a trabajar con esa materia, ¿va? Sí, está bien, profe. Ah, Sale, chavos, entonces ahorita nos vemos. Sale. ok.